Good morning, amores bellos, tardes, mañanas, noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar presentes en un nuevo día, en un nuevo capítulo. Vamos a ver qué descubrimos el día de hoy. Tenemos el capítulo número 3 del libro que estamos escudriñando en esta temporada de nuestra vida, que es Amor en Espera. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por estar presentes, por tomarse también el tiempo de seguir creciendo espiritualmente. Y bueno, iniciemos con una oración cortita antes de empezar. Buen día, Padre amado. En este momento nos encontramos súper felices, emocionadas y agradecidas contigo por permitirnos estar presentes en este momento. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás obrando en cada uno de nuestros corazones para que podamos mantenernos unidas, fuertes, educándonos y buscando cada vez más de tu palabra para seguir enalteciendo el nombre de nuestro amado Padre. En el nombre de Jesús ponemos esta sesión en tus manos para que a cada uno nos llegue el mensaje que necesitamos escuchar directamente en nuestros corazones para seguirnos formando y para poder direccionar a todas aquellas ovejitas que tú pongas en nuestro caminar. En Jesus' name I pray. Amen. Empecemos. Dice, orando por tu futuro esposo. Capítulo 3, página 28. Cuando era soltera, intenté muchas cosas a fin de encontrar el amor, pero ninguna de ellas funcionó. En lugar de hacer mejorar mi situación, normalmente solo lograba hacerla peor. Después de varios intentos y relaciones sin éxito, finalmente logré entender que nada de lo que yo hiciera en mis propias fuerzas funcionaría si yo no estaba constantemente orando por el hombre que sería mi esposo. Orar por tu futuro esposo, aunque aún no lo conozcas, será tu arma más poderosa y la que más obrará a tu favor para obtener la bendición que estás esperando. La manera en la que Dios opera es muy contraria a la manera del mundo. Si tú sigues la corriente de este mundo para encontrar pareja, entonces muy seguramente harás cosas tales como vestir provocativamente para llamar la atención de los hombres. Ok, entendimos el mensaje. Tener sexo antes del matrimonio, vivir con tu novio antes de casarte, dejarte llevar por los deseos de tu corazón sin escuchar el sabio consejo de tus padres y sin buscar la dirección de las escrituras. Esta es la fórmula para el desastre. Si la sigues, no solamente terminarás sola, igual que al principio, sino además frustrada, agotada y con el corazón destrozado. El estilo de Dios es muy diferente. La clave para obtener las bendiciones de Dios se encuentra en la oración. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan. Mateo 7, del 7 al 8. La escritura anterior habla de 3 cosas que debes hacer mientras oras: pedir, buscar y llamar. La clave de una oración efectiva es que pidas a Dios por lo que necesitas, como si fueras una persona que vaga por el desierto y que pide agua para beber. Wow, eso es clave. Ese sentir yo creo que es el que le hace a uno sí o sí pedir lo que de verdad uno necesita. Bueno, el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Que busques con desesperación, con el deseo de encontrar una respuesta. Que llames y toques a la puerta como una persona que desea que esa puerta se abra para poder entrar. Conforme tú busques a Dios en oración, Él trabajará a tu favor y manifestará su gloria en tu vida. Cosas grandes que aún no te imaginas van a suceder. La oración consiste no solamente en hablar con Dios, sino también en escucharlo. El principal propósito de la oración es desarrollar una relación con Él.
Conforme tú te enfoques en Dios, Él va a responder, revelando cosas a tu espíritu que de otra manera no podrías saber o entender. ¿Quieres saber cuáles son los tiempos de Dios para tu vida? ¿Te gustaría saber qué debes hacer o dejar de hacer para recibir sus promesas? ¿Te gustaría obtener sabiduría para tomar las decisiones correctas? Si tu respuesta es sí a alguna o a todas las preguntas anteriores, entonces ora, ora y ora un poco más. Todas las respuestas a estas cosas y más, Dios te las puede revelar en oración. La Biblia dice que cuando clamamos a Dios, Él nos responderá levantándonos misterios que no conocemos. Jeremías 33:3. Título: La oración da revelación. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2, 9, 10. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman van mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Los anhelos de nuestro corazón son infinitos y limitados comparados al destino y los planes de Dios, pues estos son eternos y llenos de su gloria y grandeza. Algunas de estas cosas son misterios que Dios quiere revelarnos, y es solamente por medio de la oración y de tener una cercana relación con Él, que estas revelaciones nos serán dadas. La Biblia nos dice que Dios nos revelará las cosas grandes y ocultas. Debemos de sumergirnos en la palabra de Dios y en la presencia de su Espíritu por medio de la oración, a fin de poder ver, oír, sentir y discernir las cosas que Dios está haciendo. Si no pasamos tiempo con el Espíritu Santo y no cultivamos una relación con Dios, nunca podremos realmente caminar en el destino al que Él nos ha llamado. Así como en lo natural tenemos 5 sentidos: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Así también en lo espiritual tenemos sentidos para ver, escuchar, sentir y discernir cosas espirituales. En ocasiones, Dios nos dará visiones de lo que habrá de venir. En otras, Dios hablará a nuestro espíritu cosas que necesitamos saber. Y en otras ocasiones más, Dios nos dará discernimiento acerca de situaciones y personas que se atraviesan en nuestro camino y nos mostrará qué hacer al respecto. El tipo de revelaciones que Dios nos da no pueden ser entendidas con la lógica, la razón o los sentidos naturales, ya que, como está escrito, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Wow, es muy cierto. Primera de Corintios 2:14. En otras palabras, las cosas que Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo solo pueden ser entendidas y discernidas espiritualmente. No pueden ser explicadas de manera natural. De hecho, pueden parecer absurdas o sin sentido, pero si vienen del Espíritu Santo de Dios, son poderosas para darnos victorias y desatar milagros en nuestra vida. Tener este tipo de revelación es sumamente poderoso para toda clase de circunstancias. Al momento de tomar la decisión más importante de tu vida, elegir con quién te vas a casar, el Espíritu Santo va a ser tu guía más confiable. Si un hombre comienza a pretenderte y te dice: tú eres la mujer que tanto he estado buscando, el Espíritu Santo te dará discernimiento acerca de esa persona. Si tú has estado buscando su dirección en oración,
podrás comparar lo que Dios ha revelado a tu espíritu con lo que se está presentando frente a ti. Por lo tanto, podrás entender si esa persona viene de parte de Dios o no. Si no estás segura, debes seguir orando hasta sentir una completa confirmación o una clara revelación. Teresa es una joven que había estado orando por un esposo. Ella conoció a un hombre que inmediatamente comenzó a pretenderla. Cuando Teresa lo vio por primera vez, ella pensó que él era físicamente atractivo. Era alto, esbelto y tenía una carismática sonrisa. Él mostró mucho interés en ella desde el principio y le dijo que quería seguir conociéndola. Conforme comenzaron a salir y a conocerse un poco más, él le dijo que era un hombre cristiano y que también había estado orando por una esposa. Yo creo que tú eres la mujer por la cual he estado orando, le dijo. Sin embargo, por alguna extraña razón, Teresa comenzó a sentirse muy incómoda a su lado. Había algo acerca de él que la inquietaba. No sabía qué era. Después de todo, él era amable, atento y guapo. ¿Qué podría estar mal? Teresa continuó orando y le dijo a Dios: Señor, si este hombre no viene de tu parte, por favor quítalo de mi vida. No quiero perder mi tiempo si no eres tú quien lo ha enviado. Ella recordó que la palabra de Dios dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Lo encontramos en Proverbios 3, 5, 6. El joven siguió llamando a Teresa por un par de semanas. No obstante, entre más él la llamaba, más incómoda se sentía. Ella sabía que no debía aceptar ninguna otra invitación de su parte. No podía encontrar una razón lógica para tomar esta decisión más que su intuición de que algo en él no estaba bien. Al poco tiempo, Teresa recibió una llamada de una mujer a quien ella no conocía. La mujer le dijo: Hola, te llamo porque acabo de ver en el teléfono de mi esposo que él te ha estado llamando y enviando mensajes. Soy su esposa. Solo llamo para saber quién eres tú. Teresa se quedó en shock. Afortunadamente, ella ya había decidido no volver a ver a ese hombre nunca más, porque su corazón estaba en sintonía con la guía y dirección del Espíritu Santo. El resto de la conversación es historia. La cuestión es que Dios puso al descubierto las intenciones y el corazón de ese hombre. Esa incomodidad que Teresa sintió desde el principio no era otra cosa sino el Espíritu Santo dándole discernimiento, alertándola de que había peligro y de que ese hombre no era digno de confianza. Teresa hizo bien en mantenerse orando y esperar a que Dios le revelara qué hacer. La Biblia dice que no debemos de juzgar a nadie antes de tiempo. Dios sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Lo encontramos en 1 Corintios 4:5. Estar en sintonía con el Espíritu Santo te dará claridad y dirección. Él te ayudará a no cometer grandes errores. Por lo tanto, mantente alerta y guarda tu corazón. Ora continuamente por tu futuro esposo y también por sabiduría y discernimiento para no ser engañada y para no terminar enamorándote de la persona equivocada. Título: ¿Cómo debemos orar? Nadie nace sabiendo cómo orar. Es algo que todos debemos de aprender. La instrucción de Jesús fue que entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre del cielo que está en lo secreto. Mateo 6:6. Existen 3 aspectos para tener una oración efectiva. Primero, orar conforme a la voluntad de Dios. Segundo,
Creer que todo aquello que pidamos en oración lo recibiremos. Y tercero, orar en el nombre de Jesús. Orar conforme a la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Existe una condición para que Dios escuche nuestras oraciones y las responda, que oremos conforme a su voluntad. Aun cuando Dios responde a todas nuestras oraciones, muchas veces su respuesta será no, porque nuestra oración no concuerda con lo que Él quiere. Es posible que pasemos mucho tiempo orando por algo y no veamos una respuesta, porque no estamos orando como conviene. Puede ser que no estemos orando conforme a la voluntad de Dios, aun y cuando parezca lo que estamos pidiendo es algo bueno. Ahora, otra historia. Dice, Selene es una joven mujer que oró a Dios durante años por el hombre con quien compartiría su vida y formaría una familia. En sus oraciones ella pedía por cosas que le parecían buenas. Un hombre que fuera al menos 5 años mayor que ella, que estuviera activamente involucrado en algún tipo de ministerio de la iglesia y que trabajara en el campo de la medicina, ya que ella era enfermera. También pedía por ciertas características físicas. Definitivamente su lista de requisitos era bastante larga y detallada. Constantemente rechazaba a cualquier hombre que no reuniera todos los requisitos. Ella no estaba dispuesta a aceptar nada menos que aquello por lo cual había estado orando. A lo largo de los años, Selene conoció muy pocos jóvenes con la apariencia y los requisitos que ella había pedido. Cuando conoció a alguien que se acercaba a la descripción del hombre que ella tenía en mente, inmediatamente pensaba, ¿es este? Sin embargo, tan pronto como ella comenzaba una relación, se llevaba grandes decepciones una y otra vez. Algunos de ellos eran engreídos, otros muy inmaduros, otros inestables, otros no estaban listos para un compromiso. Un día, Selene conoció a Gabriel, un hombre que no reunía la amplia lista de características por las cuales ella había estado orando. Gabriel estaba interesado en Selene, pero Selene estaba tan enfocada en lo que ella quería que no le puso atención. Gabriel era un hombre fiel a Dios, que había estado orando por su futura esposa. Él tenía un corazón humilde. Además, era responsable, trabajador, íntegro y respetuoso. Gabriel asistía a la iglesia, pero no estaba involucrado en ningún ministerio. Cuando Gabriel conoció a Selene, él pensó que ella era la mujer por la cual él había estado orando. Sutilmente comenzó a pretenderla, pero ella lo ignoró por completo, ya que él no encajaba con su modelo ideal. Poco a poco, él comenzó a llamar su atención. Selene se dio cuenta de que había cosas acerca de Gabriel que realmente le gustaban. Él la hacía sentir especial, hermosa y valorada. Siempre se divertían juntos y tenían conversaciones interesantes. Selene finalmente comenzó a orar para que Dios le revelara cuál era su voluntad acerca de Gabriel. Ella sintió en su espíritu que Dios le dijo, por mucho tiempo has estado orando por lo que tú quieres, pero yo tengo algo mejor para ti. Te has enfocado tanto en tu lista de requisitos que has pasado por alto lo más importante, conocer el corazón de la otra persona. Gabriel es un hombre conforme a mi corazón. Wow. Cuando Selene recibió esta revelación, se sintió muy arrepentida de haber estado orando egoístamente por lo que ella quería y no conforme a la voluntad de Dios.
Ella reconoció que había falta de humildad en su corazón y eso se había convertido en un gran obstáculo para apreciar la bendición que Dios estaba poniendo enfrente a su vida. Finalmente, Selene se dio cuenta que Gabriel era la bendición que Dios le estaba entregando y lo que su corazón realmente anhelaba. Una vez que ella aceptó ser su novia, pudo valorar a Gabriel por lo que él realmente era, un regalo del cielo. Ellos se complementaban perfectamente y al poco tiempo de haber comenzado un noviazgo se comprometieron y se casaron. Hoy en día ella suspira y dice: Dios fue mucho más allá de lo que yo hubiera soñado o imaginado encontrar en un esposo. Dios no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos, lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Selene recibió discernimiento de parte del Espíritu Santo para entender que Gabriel era el hombre destinado por Dios para su vida. Si ella no hubiese sido sensible a escuchar la voz de Dios mediante la oración, tal vez seguiría soltera, llevándose decepciones tras decepciones. Quizá te estés preguntando: ¿cómo sabré si estoy orando conforme a la voluntad de Dios? En realidad, eso toma tiempo y práctica. Nadie nace sabiendo cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La manera más eficaz de orar conforme a su voluntad es conociendo su palabra, que es la Biblia. Aún así, tenemos también un ayudador, el Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar, Él nos guiará en oración. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué desea Dios que le pidan en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Cuando ores por tu esposo, pídele al Espíritu Santo que te ayude a orar conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes orar de la siguiente manera: Señor, tú sabes que yo quiero un esposo así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es rendirte a Dios. ¿Recuerdas? Si oras de esa manera, con un corazón sincero, Dios se complacerá de tu humildad, ya que estás reconociendo que tú no tienes la sabiduría suficiente para saber qué es lo mejor para ti, pero Dios sí lo sabe. Posiblemente tendrás que renunciar a ciertas expectativas que te habías formado acerca del hombre de tus sueños. Permite que Dios ponga ahora sus sueños en ti, tal como lo expliqué en el capítulo anterior. Tarde o temprano deberás rendir tu deseo de amor a Dios si quieres recibir lo mejor que Él tiene para ti. Pedir con fe y no dudando. Esto está poderoso. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Marcos 11:24. Pueden existir muchas circunstancias que estás enfrentando que te hagan pensar que Dios no puede hacer la obra y traer el esposo que esperas. Déjame compartirte una experiencia personal para ilustrar esto con un ejemplo. Cuando yo era soltera, trabajé 7 años desde mi casa para una compañía extranjera. Mi trabajo requería que yo pasara horas sentada en un escritorio, frente a una computadora sin tener ningún tipo de contacto físico con el mundo exterior, hasta terminar mi jornada de trabajo. A veces amanecía y anochecía y yo seguía en el mismo escritorio de trabajo. Mi trabajo era demandante y me mantenía muy aislada. Mi oficina era la recámara donde dormía, un pequeño cuarto con una cama, un closet, un escritorio en la esquina y una silla.
En aquel tiempo vivía con mi familia y ellos eran las personas con las que convivía a diario. Tenía amistades en la iglesia, que era una congregación muy pequeña. Por las noches, después de terminar mi trabajo, asistía a una clase de gimnasia en la cual yo era la única gimnasta adulta. Todas las demás gimnastas eran niñas de menos de 16 años, mientras yo tenía 28. Y eso era todo. En resumen, esa era mi vida y el grado de interacción social que tenía. Como podrás darte cuenta, no era un escenario ideal para conocer a mi príncipe azul, ¿verdad? Todas las circunstancias me hacían preguntarme, ¿cómo será posible conocer a mi futuro esposo? ¿Cómo es que Dios lo traerá a mi vida? A veces pensaba bromeando, si acaso Dios lo enviaría a tocar a la puerta de mi casa, pero en el fondo de mi corazón sentía mucha tristeza. Realmente se requería de un milagro. No tenía idea de cómo es que Él lo iba a hacer. Hoy en día puedo entender que todos esos años en los que me sentí tan sola y aislada era de hecho años de preparación. Dios me tenía justo ahí en ese lugar y en esa situación con un propósito. Al final de cuentas, mi situación tan particular no fue ningún obstáculo que Dios, creador del universo, no pudiera vencer para bendecirme con mi esposo. Esos años de espera fueron de hecho algo que Dios usó completamente a mi favor, a fin de prepararme para recibir su promesa. A veces nuestra mente finita es tan limitada que solo podemos ver nuestras circunstancias, pero no logramos entender que Dios tiene infinidad de recursos para llevar a cabo su obra. Dios fue fiel y trajo a mi esposo a mi vida, a pesar de todas las circunstancias que estaban en mi contra. Más adelante en este libro te contaré cómo fue que Él lo hizo. Si Dios te ha prometido un esposo y tú has estado confiando en Él y caminando en obediencia, debes estar segura de que Dios cumplirá su promesa. Si has estado orando, debes de creer que en su perfecto tiempo Dios lo traerá a tu vida. Tal vez sientas que tus circunstancias son un impedimento para recibir la bendición de Dios. Quizás tu edad, el lugar donde vives, tu trabajo o que conoces poca gente está causando preocupación y que tu corazón esté afligido. Todas estas cosas pueden traer cierto grado de duda y temor en cuanto a que si Dios puede hacer la obra o no. Pero recuerda, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, a pesar de que él era un hombre de 100 años y su esposa Sara era una mujer estéril, Abraham obtuvo la promesa porque creyó y no dudó que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. La clave está en creer, a pesar de las circunstancias. Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. No debemos desanimarnos, no hay que perder la fe, no debemos de poner nuestros ojos en nuestras circunstancias, sino en Dios. Dios no se limita por nuestras circunstancias. Los únicos que podemos poner un límite a lo que Dios puede hacer somos nosotros. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de creer, cuando comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, es entonces cuando el poder de Dios deja de operar. Nuestra fe y nuestras oraciones son el combustible que Dios usa para manifestar su poder y su gloria en nuestras vidas. ¿Cómo reconocer que Dios ha hecho algo por nosotros si jamás le buscamos o si nunca le pedimos? Más bien, nuestra fe se fortalece cuando recibimos lo que hemos pedido en oración.
No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para muchas mujeres es difícil esperar que llegue el amor sin sentir ansiedad, angustia o desesperación. No dudo que haya mujeres que no experimenten angustia en cuanto a este asunto. Sin embargo, aún no he tenido el gusto de conocer a una de ellas. Es normal experimentar ansiedad en algunos momentos de nuestra vida. Lo que no es normal es vivir ansiosos o afanados por algo todo el tiempo. La Biblia nos enseña que no debemos preocuparnos por nada. En lugar de ello, debemos de orar por todo, incluyendo aquello que nos hace sentir ansiosos. Si has estado atravesando por un tiempo de angustia, si constantemente estás preocupada por no saber si algún día vas a casarte, la oración traerá un increíble alivio. Cuando oras y pones tus peticiones en las manos de Dios con una fe genuina, puedes experimentar paz y descanso, confiando en que Él tomará el control. Muchas veces Dios no peleará nuestras batallas hasta que dejemos de intentar pelearlas nosotros mismos. No podemos esperar que Dios nos entregue un esposo cuando vamos a los lugares incorrectos en busca de pareja. Tampoco podemos esperar recibir un hombre de Dios que nos honre y nos respete cuando sostenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio o dejamos que nos acaricien inapropiadamente. Será en vano esperar recibir un hombre que luche por conquistar nuestro corazón cuando somos nosotras quienes los buscamos y vamos tras de ellos. Si le estás pidiendo un esposo a Dios, entonces mantente firme en tu caminar con Él. No te desvíes de su voluntad. Esfuérzate en llevar una vida íntegra y actúa conforme a lo que le estás pidiendo. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Una mujer indecisa e inconstante en su fe se comporta de la siguiente manera. Un día cree que Dios hará la obra de su vida, pero al día siguiente ya no está segura. Pide por un hombre íntegro, pero ella no sabe guardar su corazón y lo entrega fácilmente a un hombre y luego a otro. Ella le pide a Dios por un esposo, pero va a buscar pareja en los lugares incorrectos, como por ejemplo clubs nocturnos. Termina con una relación que estaba en pecado y después de corto tiempo quiere ingresar a ella. ¿Ya captas la idea? No seas una mujer de fe inconstante, que es movida de un lado al otro como las olas del mar. Debes pedir con fe y no dudando, pues Dios tiene todo el poder y todos los recursos para traer la respuesta que estás esperando. Pedir en nombre de Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Este es tal vez el aspecto más importante de una oración efectiva, que cualquier cosa que pidamos, la pidamos en el nombre de Jesús. Este es un principio básico que tal vez resulta obvio para muchos creyentes. Sin embargo, muchas personas no tienen conocimiento del mismo y considero fundamental mencionarlo. En el nombre de Jesús hay poder. Jesús dijo que todo poder y toda autoridad le fueron dados en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18.
Cuando tú ores, siempre termina tu oración diciendo, pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este capítulo te haya ayudado a entender lo importante y poderoso que es orar por tu futuro esposo y cómo debes de orar. El principal propósito de la oración no es recibir algo de Dios, sino más bien escuchar su voz y desarrollar una relación con Él. Su respuesta a nuestras oraciones vendrá como resultado de clamar a Él y caminar en obediencia en la instrucción que Él nos estará dando. Es posible que tú hayas estado orando por mucho tiempo, tal vez algunos meses o quizás años, y aún no hay respuesta. El esposo no llega, sigues soltera, nada ha cambiado. ¿Qué está pasando? En el siguiente capítulo hablaré de por qué en ocasiones la respuesta de Dios parece tardar. Puede haber ciertos obstáculos u oposición espiritual, o tal vez Dios quiera llevar a cabo un propósito en ti y en tu futuro esposo antes de prepararlos. Quiero tranquilizarte diciéndote lo siguiente: tu oración no es en vano. Mientras tú oras, Dios está orando grandemente a tu favor. Gracias por estar presente. Espero que se lleven un mensaje muy lindo en sus corazones, así como yo me lo llevo. Les recomiendo que cuando ya esté la repetición lo vuelvan a escuchar con más calmita, porque tiene más mensajes que vienen y vienen y vienen. Entonces, para mí es un honor estar compartiéndoles esta belleza. Muchas gracias a Cintia también, que se permitió sentir el Espíritu Santo y crear este libro que básicamente está salvando y sanando muchas vidas. Y pues nada, esperamos conocerla algún día, pronto. Así que los quiero mucho. Besitos. Gracias, vida, por todo. Está muy lindo. I love you. I love you. Nos vemos entonces el otro viernes y seguimos ya la continuación. Ok, mi reina. Love you guys. Have a good day.